que todas las autoridades de elección popular pueden ser reelectas por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. En concordancia, el segundo inciso del artículo 144 del mismo cuerpo normativo que estableció la reelección por una sola vez de la presidenta o presidenta de la República. La propuesta de enmienda contenida en los numerales 3 y 5 coincide en un mismo eje temático y un mismo objetivo para suprimir la regulación de la reelección en cuanto a la cantidad de ocasiones en la que se haya ejercido el cargo, permitiendo que cualquier autoridad o gobernante elegido democráticamente pueda candidatizarse. Nuevamente, sin limitaciones de este tipo y no pueda ser excluido de una contienda electoral. Los ejes temáticos de la reelección indefinida son los siguientes. El sistema electoral. La propuesta de establecer un sistema de reelección indefinida para las autoridades de elección popular está estrechamente vinculada al sistema electoral democrático de cada país. Cada Estado democrático establece su sistema electoral fundamentado a sus necesidades, realidades y distintas posibilidades. En el derecho constitucional latinoamericano comparado se puede clasificar los sistemas electorales para la elección de autoridades o gobernantes de la siguiente manera. Un sistema de reelección inmediato continua con límites que significa que un representante elegido en las urnas puede candidatizarse nuevamente para el siguiente periodo de gobierno, o representación estableciendo límites en los periodos en los cuales puede reelegirse. Un sistema de reelección alterna con límites o sin límites, es decir, que un exdignatario elegido por voto popular pueda candidatizarse nuevamente, pero luego de transcurrido uno o más periodos de otro gobernante o representante. Y un sistema de reelección sin límites es cuando un dignatario o representante popular puede candidatizarse y ser reelecto de manera indefinida por los electores de un país, sin ningún tipo de limitación en cuanto al número de periodos de representación o de gobiernos ejercidos, ni inmediata ni alterna. La posibilidad de que un mandatario constitucionalmente escogido a través de vías legales y legítimas sea reelecto se vuelve más que un capricho político en una necesidad histórica de carácter ciudadano, ya que es indiscutible que al conducir una nación en un periodo, cuatrienio, quinquenio o sexenio, se debilita debido a que no se pueden proyectar, planificar y ejecutar políticas y obras que lleguen a todos los sectores que componen un Estado. Situación que es fácilmente evidenciable en gobernantes que permanecen y han permanecido en sus cargos por más de un periodo, gracias a los procesos electorales y mediante mayorías legítimas, como Brasil con Fernando Henrique Cardoso y Luis Ignacio Lula da Silva, Bolivia con Evo Morales y Venezuela con Hugo Chávez, quienes se mantuvieron o se mantienen en el poder legitimados por el voto popular. El constitucionalismo histórico de la República del Ecuador ha modificado su criterio en el tema de reelección de autoridades. Los miembros legislativos han tenido un proceso de reelección indefinida desde la Constitución de 1830 hasta la Constitución de 1979, Constitución que modifica el sistema electoral de reelección después de un periodo. Finalmente, la Constitución del 2008 contempla la reelección por una vez. En el proceso de reelección para la presidenta o presidente de la República, el sistema electoral ha generado mayor rigidez en su reelección y se ha tenido varios sistemas como reelección pasando un periodo 1835, 1843, 1845, 1851, 1852, 1861, 1878, 1945, 1946, 1967, 1998. Reelección pasando dos periodos, 1830, 1884, 1897, 1906, la no reelección 1929, 1979 y la reelección por una sola vez 2008. Por consiguiente, los sistemas electorales responden a realidades únicas de momentos temporales y espaciales de cada uno de los estados democráticos. Derecho de sufragio. El derecho de sufragio se puede contemplar desde dos dimensiones. Uno, el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de elegir a sus representantes y dos, la no discriminación en contra de las personas que desean reelegirse para un cargo público en virtud de su derecho a ser elegidas. La democracia es un elemento constitutivo del Estado. Es considerado como una norma, valor, principio que se concreta en el ordenamiento jurídico, no es una regla. La democracia establece reglas de procedimiento para la formación de decisiones colectivas con la más amplia participación de los interesados. El elemento fundamental de los estados democráticos es la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. La participación ciudadana parte de derechos constitucionales, mecanismos de participación directa e indirecta y un régimen jurídico político que equilibre las fuerzas políticas.
La posibilidad de candidatizarse afianza la participación ciudadana, ya que las autoridades reelectas por más de una vez deben someterse al control de legitimidad a través de un proceso eleccionario democrático en el que el pueblo decidirá su reelección o no, garantizando el régimen democrático directo. Las reglas contenidas del artículo 114 y 144 establecen una limitación a las personas que han ejercido un cargo público y que han sido reelectas con el impedimento de postularse nuevamente. El derecho de elegir conlleva la capacidad de las personas de escoger a las dignidades que a su criterio le representen de mejor manera en los diferentes niveles de gobierno por medio del sufragio. El derecho a ser elegido es la posibilidad de presentarse a una contienda electoral en igualdad de condiciones con los otros candidatos que puedan ponerlos en situación de desventaja. El ordenamiento jurídico determina limitaciones dirigidas a eliminar las desigualdades que puedan generarse en el ejercicio de estos derechos, si existen beneficios de las autoridades reelectas por una sola vez. La misma norma constitucional, el artículo 115 de la Constitución, establece que el funcionario que pretenda reelegirse no puede usar fondos del Estado, usar infraestructura estatal para proselitismo político, normas que pretenden evitar el uso arbitrario de recursos estatales y que el funcionario pueda beneficiarse de su gestión para campaña política. El ordenamiento jurídico ha creado los organismos de control que permiten la transparencia en las contribuciones de campaña. Los órganos de control y auditoría estatal, la función de transparencia y control social, los organismos que suministran información estadística confiable sobre la situación económica real del país, para que los electores estén bien informados y en base a esta puedan elegir correctamente a sus mandatarios. Garantías reales a la oposición, como el derecho de resistencia a los roles de los medios de comunicación, con el de garantías de promoción electoral equitativa e igualitaria para propiciar el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los mecanismos legales que impidan el abuso o desviación del poder, como la revocatoria del mandato y la denominada muerte cruzada. Además, la Constitución equipara la situación de ciudadanos y autoridades que pretendan candidatizarse con un reparto equitativo de promoción electoral, sin que se genere una situación de preeminencia de los funcionarios que pretendan candidatizarse sobre los ciudadanos en la contienda electoral. La reelección significaba un fuerte incentivo para que las autoridades de elección popular, de manera general, y la presidenta o presidente de la República estuvieran atentos a los deseos de los votantes, que al fin y al cabo es el soberano. Por consiguiente, la limitación de candidatizarse por las personas que han ocupado un cargo público de elección popular y que hayan sido reelectas por una ocasión comporta una limitación no justificada a los derechos constitucionales de participación que poseen los candidatos que están aspirando a una reelección y el derecho a elegir de las personas, ya que al participar dentro de un proceso eleccionario no genera a priori una determinación de que aquella persona va a ser reelecta. La propuesta permite viabilizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de participación de los electores, así como de las personas que pretendan ser electas nuevamente. La enmienda constitucional garantiza el derecho de los ciudadanos para elegir a sus representantes y sin discriminación hacia las personas que desean candidatizarse y que hayan sido reelectos en virtud de sus derechos constitucionales de participación a ser elegidos. Soberanía popular. Es el pueblo a quien le corresponde la elección de sus autoridades y otorgar esa potestad a determinadas personas en el ejercicio de la democracia directa en un Estado constitucional. No es la posibilidad de la reelección lo que le otorga el ejercicio del cargo público, sino se requiere la elección por el pueblo como su mandatario. Si confiamos en la capacidad de las ciudadanas y de los ciudadanos para discernir y tomar buenas decisiones, entonces también deberíamos pensar en permitir la reelección, mucho más cuando nuestro propio sistema jurídico, desde la promulgación de la Constitución de Montecristi, ha diseñado un sistema institucional coherente y eficaz de pesos y contrapesos. La reelección de autoridades representa el fortalecimiento de la institucionalidad a través de entes públicos que por mandato constitucional y legal están obligados a vigilar y coadyuvar a la correcta dirección de la nación. Ya que es el soberano quien decide y legitima las actuaciones de los poderes públicos por mecanismos democráticos establecidos en la Constitución, por tanto, las personas que han ejercido un cargo público de elección popular y que han sido reelectas comporta una medida que no denota razonabilidad, dado que afecta a los derechos de participación, tanto del candidato a reelegirse, cuanto de la ciudadanía para poder pronunciarse sobre esa candidatura. Entonces, si llegado el momento, las ciudadanas y ciudadanos están conscientes de que un proyecto político planteado es un excelente proyecto en marcha y del cual reclaman su continuidad, ¿por qué debería arrebatárseles el derecho a participar de manera protagónica en la elección de sus representantes, a los que reconocen como buenos gobernantes y que han probado su pericia en la gestión pública, peor aún cuando la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad? ¿Por qué no empoderar a los ciudadanos y ciudadanos a decidir si mantienen o no su apoyo a los gobernantes mediante su voto? Como bien decía Sartori,
El problema de la reelección debe juzgarse por sus propios méritos. Quien gobierna debe ser recompensado y desperdiciar a un buen presidente indudablemente es un gran error. Si el temor ante la reelección está fundamentado en pruebas sólidas de que existen pretensiones de instituirse como dictador, entonces más justificado. Pero si éste se debe a recuerdos del pasado y no a circunstancias actuales, la tesis es totalmente inconsistente, ya que cualquier cargo, público o privado, desprovisto de incentivos o recompensas al buen desempeño es un cargo mal concebido. Alternabilidad. La alternancia no es un elemento de la forma de gobierno, no se encuentra constituido dentro de los elementos constitutivos del Estado y esto no significa que desaparece el régimen democrático ecuatoriano, ya que la alternancia es el resultado del derecho de participación de elegir, ya que es el pueblo quien acogiendo las propuestas mayoritarias quien hace posible la alternancia. El ejercicio